Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en su programa, La Entrevista con Murphy, y agradecemos a Mike Vega que él hace posible esta emisión vía internet. Hoy nos acompaña una gran persona, un ser humano y excelente. Ella es María Teresa Neaves Lezama. Qué gusto tenerte. Gracias, Tere, por aceptar nuestra invitación de venir a Planeta 2013. Pues yo te agradezco mucho esta entrevista y vamos a platicar muy amenamente contigo y con la gente a ver qué nos dice sobre los temas que tenemos para la entrevista. Perfecto. Nos pueden localizar en el chat en vivo, aparece en el site del lado derecho. Cualquier pregunta que deseen hacer o comentario, aquí lo estamos siguiendo. Y bueno, les voy a dar una breve reseña de nuestra invitada. Ella es, les repito el nombre, María Teresa Neaves Lezama. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Etnohistoria del INAH. Ha sido asesora educativa tanto en el Museo Casa de Morelos en Ecatepec, Estado de México, como en el Museo Nacional de Antropología, en donde también estuvo a cargo del proyecto de educación especial en vinculación con la Escuela Superior de Neurolingüística, diplomada en la especialidad de museos por la División de Educación Continua de la UNAM. Ha tomado diversos cursos sobre símbolos e iconografía del México prehispánico, arte colonial, etnografía y tanatología, entre otros. Expositora en el Diplomado de Tanatología en el Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Tanatología Sociedad Civil. Temas de interés: escultura prehispánica, iconografía prehispánica, rituales de muerte, ayer y hoy. Y también le está siguiendo la pista a las águilas tendidas de la ruta de Miguel Hidalgo y Costilla. Pues eso solo es una breve reseña de todo tu currículum que vienes, bueno, ya manejando, trabajando. Sí. Tere, pues vamos a platicar un poquito sobre el ritual conocido como el levantamiento de la cruz. ¿Qué te parece? Bueno, pues es un tema de religiosidad. Es un tema de religiosidad, sí, que, bueno, aparentemente lo tenemos desde tiempos muy remotos. No he podido todavía averiguar exactamente cuándo se inicia como este ritual, que lo tenemos muy difundido en lo que es el territorio del centro-sur de México. No lo he encontrado en la parte norte del país y tiene una trascendencia muy importante como ritualidad de ciertos grupos, sobre todo campesinos, o que tuvieron un origen campesino en nuestro país. Este ritual, bueno, es muy interesante porque se hace precisamente en el novenario. Cuando una persona fallece, entonces se hace este ritual que le llaman de levantamiento de la cruz. ¿Esto es específico de la religión católica? No, ni siquiera es de la religión católica. Esto es muy de los grupos indígenas, campesinos de nuestro país, y la religión, la iglesia, sobre todo la iglesia católica, lo ha aceptado porque es más vale que lo acepten, más vale que estén con ellos. Llega la gente, le pide al sacerdote alguna bendición, le pide al sacerdote que les hagan una misa, precisamente con todos los elementos que llevan para la bendición de esta alzada de la cruz, y el sacerdote lo hace, pero no forma parte de un sacramento. Entonces, digamos que la iglesia lo admite para estar con la gente, en bien con la gente, y que la gente se sienta apoyada por el clero, ¿no? por la iglesia católica, pero en realidad no tiene nada que ver con ningún sacramento de origen católico. O religioso. No, o sea, por eso te decía yo que hay una gran posibilidad que provenga de vinculaciones de épocas muy antiguas, como es la religión prehispánica, ¿no? Porque en la religión prehispánica existía el culto a los
difuntos, no a la muerte, sino a los difuntos. Entonces los difuntos se encargaban de ayudar a las personas, ellos como muertos, como enterrados, como almas o espíritus que estaban en la tierra. Entonces ellos se encargan de apoyar a la gente viva. Entonces aquí cambia, hay una fusión de elementos, hay una diferenciación también de los elementos, y estas personas, bueno, la pista que más o menos le seguimos es que pueda ser probablemente como la despedida del alma, ¿sí? Ellos, como en la religión católica, ¿creen que el alma va a algún lugar? Sí, sí. Desde luego, ellos han asimilado mucho de la religión católica y hay una fusión de elementos. Entonces, por ejemplo, la persona fallece. En el momento en que fallece, pues hay rezos, la velan, como se hace en todos estos lugares. La están velando y le están rezando, incluso se contratan rezanderos o rezanderas que van y les rezan todos los rosarios, hay cantos, hay cosas muy relacionadas con los elementos propios de la religión católica. Y el tema que yo trabajé muy específicamente fue en el Estado de México, en Malinalco. En Malinalco hay algo muy muy especial que tiene que ver con Santa Elena. Incluso hay rosarios dedicados, el último rosario del último día del novenario está dedicado a Santa Elena. Y ¿por qué? Bueno, ahorita explico el por qué, porque me saldría un poquito del tema. Y entonces, pareciera como que es muy religioso, pero si tú vas con el sacerdote y dice, no, esto no es un sacramento, ni siquiera está contemplado como tal. Y lo que hacen las personas es que el último día van a, desde que fallece la persona y lo ponen en su caja, en su ataúd, abajo de la caja se va a poner una cruz de cal, y esa cruz de cal va a permanecer durante los 9 días. La persona al día siguiente de su fallecimiento, después de haber sido velada, se le lleva a enterrar, bajo toda una serie de rituales, etcétera, y luego cuando regresa la gente se arma bien un altar a donde sobresale esta cruz de cal, a donde se le ponen incluso pétalos de flores encima, veladoras, etcétera, y va a permanecer esa cruz de cal durante los 9 días. En ese trayecto se le reza todos los días a las 8 de la noche, que es cuando se le reza a las ánimas, se le reza su rosario. Terminando el rosario se le da de comer algo a las personas, un café, un chocolate, un té, un pan, un tamal, y mientras tanto se escoge en esos días a 4 personas, o sea 2 parejas, 2 matrimonios, que van a ser los padrinos del levantamiento de la cruz. Y el 9º día es cuando se va a hacer un ritual mucho más grande. Se va a enflorar todo el lugar a donde está esa cruz, y es cuando le van a pedir a un rezandero que vaya a hacer una celebración mucho más importante. Entonces se reza a Santa Elena, a donde se murió la persona, donde falleció la persona, si es que murió en su casa. Y después, si murió en el hospital, si fue un accidente de tránsito, le rezan igual en la habitación de donde dormía la persona, o ahí donde está la cruz, se le reza a Santa Elena. Y después se reza el último rosario del novenario, y después se le vuelve a rezar a Santa Elena para que y con ese rosario se va levantando la cruz. ¿Qué quiere decir que se va levantando la cruz? Bueno, los padrinos ahuman el lugar, van a poner una cruz de madera encima que ya mandaron a hacer. Esa cruz de madera lleva el nombre de la persona fallecida con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, y la van a poner encima de esa cruz de pétalos, y la de pétalos está encima de la cruz de cal. Y entonces empiezan a rezar el rosario a Santa Elena y empiezan a levantar poco a poco, a enderezar esa cruz de madera. ¿Por qué a Santa Elena? Yo ando investigando qué tiene que ver Santa Elena
con la cruz. Bueno, Santa Elena, emperatriz, mamá de Constantino, bueno, madre de Constantino, se oye mejor, ella se encargó de buscar precisamente la cruz, la verdadera cruz, lo que le llaman la vera cruz de la crucifixión de Jesús. Entonces, después de que su hijo ganó una batalla y que vio como un milagro en el cielo, que se aparecía una imagen de una cruz, pensaron que era la señal de que tenían ellos que ir a buscar esa cruz. Y a Elena le encomienda a su hijo para que vaya a buscar la cruz a Jerusalén. Y entonces yo, en una forma de broma, digo que es la primera arqueóloga, porque fue precisamente, pidió a la gente que vivía en torno al Monte Calvario que le dijeran dónde estaba la cruz. La gente se resistía, ella insistió, y como era poderosa porque era la madre del emperador, obligó a la gente que le dijera dónde estaba la cruz, y encontraron en la excavación 3 cruces. En la excavación, del Monte Calvario. ¿Por qué las 3 cruces? Bueno, pues ya sabemos que eran Jesús y los 2 ladrones, ¿no? Entonces, ¿cuál de las 3 es la verdadera cruz? Entonces hay 2 versiones, una que una mujer enferma iba pasando por ahí y la llama Elena y le dice que se ponga cerca de las 3 cruces, y cuando sana esta mujer es porque estaba cerca de la verdadera cruz. Y hay otra versión que es más común aquí en México, incluso hay pinturas murales donde, por ejemplo, en el convento de Metepec, está pintada Santa Elena y abajo está el milagro de que iba un muchacho ya muerto y no sabían qué pasaba con iban pasando con este joven, y Elena le dice, a ver, que este joven muerto lo pongan en una de las cruces, en la otra, y cuando lo ponen en la tercera, este chico resucita. Entonces es cuando saben que esa cruz, una de las 3, la que hizo el milagro, es la verdadera cruz de Jesús. Entonces, ¿esto en qué época? ¿Es la época de...? La época de los Jesús. Primeros, cuando empiezan los romanos a dejar de ser politeístas y empieza a meterse con más fuerza el cristianismo. Entonces... ¿Es qué año? Híjole, es... me pierdo un poco en los años. ¿O qué época? Bueno, la época de los romanos. Los primeros años después de Cristo, ¿no? Siglo II, siglo I, finales del primer siglo después de Cristo, ¿no? Ahorita que mencionabas este rito súper interesante que no tiene que ver con el catolicismo, ¿qué pasaría con la gente que estuviera interesada en que le hicieran esto a algún difunto, algún familiar? ¿Cómo se puede acercar la gente? Porque pues aquí los vamos a velar a Galloso o a la funeraria de la colonia. Es que, bueno, te voy a concretar porque estaba dedicado a Santa Elena. Santa Elena levanta la cruz. Entonces, por eso está dedicado este ritual a Santa Elena, porque es cuando se levanta la cruz de esta persona. Y después de que se levanta la cruz de madera y la dan a besar a toda la gente, entonces, después, con unas escobas especiales y unos recogedores, se empieza a rezar otra vez el rosario. Al ser 5 misterios del rosario, se levantan las 5 partes de la cruz: la cabeza, el brazo derecho, el brazo izquierdo, el corazón y los pies, y todo se pone en una caja. Entonces y todo tiene que quedar perfectamente limpio, no puede quedar ni un granito de arena o de cal por ningún otro lado. ¿Por qué? Porque quiere decir que se compacta todo eso, que podría ser como el alma del difunto. Lo que tú me preguntas ahorita es algo muy interesante, porque es algo con lo que tú naces, es cultural. No puedes de repente adoptar una tradición o un ritual que no pertenece a tu cultura. Incluso mucha gente en la ciudad dice, bueno, y esto como que es, eso pareciera ser como antiguo, como de pueblo, como que las personas no lo entienden. Es más, en muchísimas poblaciones que se practica este ritual, se está perdiendo. Los jóvenes ya no lo quieren hacer porque piensan que ya no es moderno, que ya no es actual, que la gente se queda con sus cosas y que está estancada.
Entonces, el propósito del estudio que yo estoy haciendo es que la gente lo conozca, que esta tradición pues no se pierda, y poniéndose en un caso extremo, si se llegara a perder, pues que quede una constancia de qué hubo, qué fue. Pero tú, para poder hacer esto, necesitas ser fervientemente creyente de estos rituales, ¿no? Bueno. Es parecido como cuando pones una ofrenda de Día de Muertos, pues la tienes que poner por convicción, porque hay quien la pone por decoración. Entonces es por tradición. O por tradición, ¿no? Por cultura. Sí. Pero entonces, bueno, sí es un acto espiritual, es un acto... Sí, totalmente. Que sí, desafortunadamente, como dices, se está perdiendo en el catolicismo. Se acostumbra a hacer 9 misas al difunto, ¿no? Sí, e incluso eso se está perdiendo también. Hay veces, antes se hacían las 9 misas en la casa del difunto, aunque no se velara en su casa, la gente llegaba a la casa a hacer los 9 rosarios. Después ya no en la casa, ya se van a la iglesia. Después ya no son 9 misas, ya son 3, y que le llaman triduo. Entonces dices, bueno, ¿cómo esto se va perdiendo? ¿Por qué? Pues todas las prisas que tiene uno por todo, ¿no? Que ya no tienes tiempo, que ya no hay quien te acompañe, que incluso el fervor o la fe también se están perdiendo, ¿no? A ver, al inicio mencionabas la religión, una religión mesoamericana, religiones mesoamericanas. Sí, antes de que llegaran los españoles, pues la religión de la gente que vivía en este territorio, el que llamamos Mesoamérica, que no es todo México, sino que es de la mitad de México hacia el sur, incluso algunos países de Centroamérica. Una de las cosas más importantes que tenemos para concebirla como Mesoamérica es que todos los grupos habitantes de ese lugar, todas las culturas, tenían una religión que era politeísta, que tiene 3 características. Su religión tiene 3 características: politeísta, naturalista y dual. Entonces, basado en eso de que los dioses no existen sin los hombres sin los dioses, sino que hay un vínculo muy fuerte entre ellos, los animales, las plantas, todos los seres vivos tienen que estar en vinculación con los dioses para que puedan existir ellos, ¿no? Entonces no puede haber una cosa sin la otra. Y por ejemplo, la agricultura, le tenían que agradecer los hombres a la tierra y a sus dioses el que tuvieran agricultura. Pero ¿quiénes eran los medios de agradecimiento? Los muertos que están en la tierra, que son los mensajeros a los dioses, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos que se van vinculando para que pueda entenderse mejor esta relación hombre-dios en la época prehispánica. Esto se pierde un poco en la época de que llegan los españoles con el cristianismo, pero no se pierde del todo, porque hay elementos que subsisten. Y entonces estos hombres indígenas siguen pensando en una gran cantidad de dioses, pero que se les van a transformar en santos. Hay muchos santos que tomaron el papel de los antiguos dioses y que ahora no hay esa conciencia, sino que dicen, bueno, la fiesta de este santo es porque, incluso por ejemplo hay un dicho que dice: San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Sí, entonces bueno, hay un santo que te ayuda a liberarte del agua para que haya sol. Sí, entonces dices, bueno, ahí hay una velación de entre los santos y los antiguos imágenes de deidades, aunque la gente en la actualidad no está consciente de eso, ¿no? Pues qué interesante toda esta información que nos plasmas y nos transmites a través de planeta2013.tv, que precisamente este canal de información por internet, ahora sí que la máxima tecnología, ¿no? Sí. Ojalá se mantenga esta tradición, ¿no? ¿Qué propuestas harías? Tu aportación, bueno, es la investigación, ¿no? Sí. Bueno, yo qué propuestas haría, que pues tendríamos que conocer más acerca de nuestras culturas, respetarlas. Yo creo que más que nada es respetarlas. Si hay alguien que cree en estos rituales,
seguirlos manteniendo y que los demás conozcamos acerca de ellos, pero bueno, cada quien en el lugar que le corresponde, ¿no? Porque pues aquí en la ciudad, si no es tu ritual, si tu ritual es diferente, bueno, tú mantienes tu ritual, no puedes importar o adaptarte a un ritual que no es tuyo, ¿no? Bueno, sí, es un tanto traumático hacer este cambio, es como cambiarte de religión quizá. Pues sí, porque de repente dices, bueno, vamos a hacer esto, bueno, pero ¿por qué lo vamos a hacer, no? Todo tiene como un proceso, yo no me iría por ahí, ¿no? Yo diría que incluso yo tuve una ventaja enorme y estoy súper agradecida con las personas de Malinalco que me permitieron estar con ellos. Yo no podía haber estado o entrado a un ritual semejante si no hubiera sido por el apoyo que tuvimos de uno de los rezanderos de Malinalco, porque hemos ido muchísimas veces, hemos respetado mucho a la gente, hemos explicado de qué se trata nuestro trabajo y bueno, esta persona nos invitó para que pudiéramos participar, pidiéndole permiso a los dueños de la casa, a los deudos más cercanos de la difunta, y fue así como pudimos acercarnos y ver todo esto con un gran respeto, ¿no? Entonces, no puedes meterte así nada más porque sí, porque entras a lo más íntimo de los sentimientos de una persona, la pérdida de una hija, ¿no? La pérdida de una mamá o de una esposa. Entonces, pues también tienes que ser muy respetuoso con todo eso y por qué están haciendo este ritual, ¿no? Y es una manera muy bella, yo así lo siento personalmente, de cómo tienes 9 días para despedirte de esa persona, de todavía decirle muchas cosas que quedaron pendientes y que esa persona se pueda ir tranquila, sin ningún pendiente, y que tu duelo como deudo pueda sanar más rápidamente, ¿no? Aunque ya observé que pues el duelo es como en todos lados, ¿no? O sea, tú tienes que tener una buena higiene mental y estar bien con tus difuntos para que puedas soltarlos, ¿no? Que fuimos a visitar a la mamá de la difunta y todavía le duele muchísimo, por supuesto que sí. O sea, no porque hagas este ritual te dejó de doler, ¿no? O sea, es una hija la que se le murió, ¿no? Sí, pues definitivamente es igual de la misma manera que en nuestro mundo occidental, ¿no? Aunque sí. El dolor humano sigue siendo el mismo, sigue ¿no? siendo el mismo, a pesar de estos rituales religiosos, sigue doliendo, ¿no? Sí, y hay quien los maneja de una manera y quien los maneja de otra manera, ¿no? Son diferentes las formas, los procedimientos, pero esto forma parte de nuestra cultura mexicana, ¿no? En muchísimos lugares de la República Mexicana se hace este ritual con variantes, pero en muchísimos lugares, ¿no? Y sobre todo en ciudades o pueblos, ¿no? Básicamente en pueblos, ¿no? Pueblos. Por ejemplo, mucha gente de aquí de la Ciudad de México lo practica porque es gente que ha venido de Puebla, ha venido de Michoacán, ha venido de Oaxaca, ha venido de Veracruz, de Tlaxcala. Entonces en todos esos lugares se practica este ritual. Muy bien. Sí. Entonces bueno, lo pondríamos como un ritual de la religión prehispánica. No. De la religión yo diría que es un ritual de un sincretismo religioso, de resabios de la cultura mesoamericana con importaciones de la cultura cristiana. Entonces son elementos que se han fusionado y que ahí permanecen, ¿no? Y bueno, ha de haber sido sincrética, dijéramos, sincréticamente, ¿no? Fue muy interesante que pudieras vivir esa experiencia, ¿no? Porque es como decir, bueno, no sé, pasándolo a nuestro tema cultural de aquí de la Ciudad de México, es como cuando te avisan que falleció un amigo o un vecino y te invitan a una de las misas, ¿no? Sí. Y igual no le dan, yo por lo que percibo ahí es mucho más íntimo, ¿no? Es más íntimo, pero más no es como abierto. Que te inviten a que falleció mi vecino, vamos a acompañar.
No, porque aquí tú me estás diciendo, te invitan al rezo porque falleció tu vecino. Allá no, allá está abierto. Y tú que perteneces a esa comunidad no pides permiso, entras porque formas parte de la comunidad. Entras y formas parte de ella y participas y estás con ellos. Incluso aportas, ayudas con llevando velas, flores, algo de la comida, del pan, del café, ayudas a lavar los trastos, en fin, ayudas con eso. Tú que eres externo, pues sí tienes que pedir permiso para poder entrar. O sea, ¿y usted quién es? Usted no vive aquí en esta comunidad, ¿no? En cambio aquí sí necesitas como que de repente aparece alguien, ¿quién es? O sea, sí hay una invitación. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? sí, perfecto. Es un poco diferente. Sí, es totalmente distinto. Son estas pues cuestiones que aquí en la Ciudad de México jamás te enteras, ¿no? Y aquí incluso han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Se muere alguna persona, vas a cualquier agencia funeraria y muchísimas veces, incluso hasta por seguridad, cierran la agencia, no velas toda la noche, cierran las capillas, te vas, descansas y al día siguiente regresas, ¿no? Hay quienes se quedan, pero a puerta cerrada, ¿no? Ya no puede estar abierta toda la noche la capilla funeraria. Sí, bueno, definitivamente ha sido un cambio, para estas cuestiones de tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver con muchas veces hasta con el cansancio de la familia. Cuando una persona pues ha estado en cuidados paliativos, o sea, en agonía tanto tiempo, pues la familia está exhausta. Entonces también necesita descansar, ¿no? Así es. Hay muchas variantes. Y tú, en lo personal, ¿a dónde crees que vaya el espíritu, el alma? ¿Tienes alguna creencia? Bueno, yo tengo mis creencias religiosas, por supuesto, que sí las separo de lo que es mi estudio, ¿no? Si me preguntas mi religión, pues soy católica y yo sí creo en que el alma llega a un determinado lugar según la conducta que tengas, ¿no? Que hayas llevado durante tu vida. Muy bien. Pues ¿qué les podemos decir al público que nos escucha? Si quieren saber más sobre este tema, les puedes dar alguna información o que te escriban a algún correo electrónico. Pues sí, me podrían escribir a mi correo electrónico, no sé si... Lo ponemos aquí, claro que sí. ¿No lo puedes decir? Es Verdandi. Vamos a... ¿Con B chica? Con B chica. Verdandi. Verdandi, @ Ajá. terra.com.mx. Verdandi. terra.com.mx. Ajá. Muy bien. Bueno, pues pues qué tema tan interesante, ¿no? Tiene que ver algo con, no sé, con la cultura egipcia. ¿Relacionas algo con esta religión mesoamericana con los egipcios? Cuando estuve estudiando en la facultad y luego sigues leyendo, etcétera, sigues platicando con los profesores, pues resulta que sí hay cosas muy semejantes, ¿no? Sí hay ciertos elementos que se parecen, pero nos decían, y yo lo he visto actualmente que es así, que la humanidad evoluciona, no porque sea la cultura egipcia, la cultura china, la cultura mesoamericana, o sea, todos en algún momento dado pensamos igual, hay una evolución humana semejante, evoluciona el cerebro, evoluciona el lenguaje, evoluciona la tecnología, ¿sí? Entonces hay paralelismos culturales, no tiene nada que ver lo egipcio con lo mesoamericano porque jamás estuvieron en contacto, pero sí hay algún paralelismo, hay algunas cosas semejantes porque desde luego que hay difuntos. Y entonces, y se preguntaban, ¿a dónde va eso? O sea, ¿cuál es el motivo de que vivas y cuando mueras, ¿a dónde va lo demás? Entonces,
hay una explicación a lo se buscan explicaciones a lo inexplicable, ¿no? Entonces hay 3 preguntas que siempre nos hacemos, que buscamos saber las respuestas: cómo se creó el mundo, de dónde venimos, cómo fue hecho creado el hombre y a dónde va después de muerto, ¿no? Y por lo general esas preguntas las llegan a responder las religiones, ¿no? Entonces la religión egipcia, la religión china, la religión mesoamericana, la religión cristiana. Entonces, pues yo creo que es esto muy... de esta manera se podría contestar, ¿no? Muy bien. Pues ya hay tantas creencias hoy en día, ¿no? Como dices, las nuevas generaciones también vienen con otra ideología. Sí, y piensan, por ejemplo, muchísimos de los estudiantes que son más de ciencia dura, de conocimientos de ciencia dura, pues pues que la religión es punto y aparte y todo es más científico, ¿no? Entonces no creen que el alma llegue a ningún lado, sino que se fusiona o queda en algún... más bien ni existe, ¿no? No sé. ¿Son cuestiones de fe, quizá? Sí, claro. ¿Cómo consideras la fe? ¿Como un don, como un regalo? Yo creo que es un conocimiento que vas adquiriendo porque te lo va dando tu familia. Tu familia existe en un medio ambiente cultural, entonces también es cultural, y muchas veces uno que está convencido lo sigue reafirmando o bien lo echas a un lado, ¿no? En mi caso, pues sí se sigue reafirmando y estudio ciertos elementos como es teología, como es historia también. Y bueno, por eso te decía yo hace rato, ¿no? Que yo divido lo que es mi fe, mis creencias, en lo que es lo que estudio, ¿no? Entonces, pues esto es básicamente ahondar en lo que creen las otras personas, o tratar de ahondar en lo que creen las otras personas, conocerlo y respetarlo, ¿no? Tú, al vivir esta experiencia en Malinalco, ¿te contagiaron esa fe? ¿Te contagiaron te transmitieron esa...? Más que contagiarme, yo ya iba con una gran... Bueno, yo llego con un gran respeto y llego con fe, ¿sí? Mis creencias son diferentes. Tal vez yo personalmente, el día que fallezca, no me haría en un ritual así. ¿Por qué? Porque yo estoy rodeada de personas que no conocen estos rituales, ni pertenezco a estos rituales. Pero yo sí te podría decir que salí muy conmovida de ver a la gente cómo maneja su duelo y cómo de veras tienen una gran fe en lo que están haciendo, ¿no? Sí. Muy bien. Sales muy conmovido de ahí. Sí. Es una gran experiencia. Sí. Sales como inundado de cariño, de respeto, de amor, dices qué bonito. Y tuve una experiencia muy especial, ¿no? Yo iba con mi cámara tratando de acordarme, de recordar todo lo que estaba pasando para que en algún momento dado ya a solas escribir algo. Y me dijo una de las madrinas del levantamiento de la cruz, dice, pues ya que está aquí, ayúdeme, a usted le toca cargar la corona y formar parte de la procesión que lleva todos los elementos hasta el panteón, ¿no? Y dije, chispas, pues ahora sí que por estar aquí en este lugar me involucraron y bueno, pues claro que estuve involucrada totalmente y formaba parte del cortejo, ¿no? Entonces me sentía yo un poco extraña, pero al mismo tiempo muy halagada por esa confianza que me tuvieron y por darme un papel importante también ahí, ¿no? En lo personal, ¿qué opinas de las religiones? ¿Han ayudado a hacer una mejor humanidad, a hacer un mejor mundo, una mejor comunidad en cualquier ámbito, en cualquier país? Yo creo que es que mucha gente dice que las religiones, o que la religión es el opio de la cultura, ¿no? Pero las religiones siempre han buscado
que la conducta sea buena, ¿no? Yo creo que todas las religiones están enfocadas a una mejor conducta. Y yo siento que cuando los pueblos, bueno, desde mi punto de vista muy personal, cuando la gente tenía más creencias, tenía más fe, había un mejor comportamiento, ¿no? No sé, habría que ahondar mucho más en todos esos temas porque involucras lo que es sociología, teología, muchas cosas. Y bueno, por lo que yo veo, pues la gente ha perdido el temor de Dios y entonces pues la gente ya se porta mal, ¿no? No sé, es algo muy complicado de contestar, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, pues pasemos a otro tema, de las águilas tendidas. Es un artículo tuyo escrito que lleva ese título, Águilas tendidas, estelas de la ruta de la independencia. Y bueno, está en esta revista que se llama Relatos e Historias en México. Este es un tema, mucho más... totalmente diferente, distinto, nada, ¿no? Que ver, este tema es mucho más... político. Pues político, histórico, y que surgió a raíz del bicentenario de la independencia, ¿no? Este tema... nada que ver con lo espiritual que estábamos hablando hace un momento. Yo estuve trabajando en el Museo Casa de Morelos en Ecatepec y ahí surgió la idea de encontrar estas águilas porque pues la vi en alguna vez, una cabeza de águila, no sé si se pueda pasar una fotito por esta de acá, que la vean las personas. Quizá. No sé si qué tanto se pueda ver. O que, a ver, nuestro productor Mike, que nos dé un close-up. Es una cabeza de águila. Es una cabeza de águila que hemos encontrado en muchos lugares. Y yo pues me preguntaba, bueno, ¿y estas cabezas de dónde son? Ya hasta ahí quedó la información. Pero ya te digo, a raíz de que estuve trabajando en Ecatepec, me di a la tarea de informarme más. El primer paso fue saber quién había hecho esto, de dónde provenía, qué pasaba. Y bueno, hubo un concurso para el 150 aniversario de la independencia en 1960 con el licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, para que una convocatoria, un concurso de esculturas para conmemorar precisamente la ruta que había, por donde había pasado Miguel Hidalgo y Costilla. Entre otras cosas, también se hizo esta ruta para premiar a los niños que habían sacado las mejores calificaciones en sexto año. Entonces, las mejores calificaciones de estos niños se iban a ir como un paseo a la ruta de Miguel Hidalgo. Entonces era algo así como muy ambicioso. En la Secretaría de Educación participó muchísimo. Y bueno, quien ganó este concurso de la escultura fue Tomás Chávez Morado, hermano del pintor José Chávez Morado, ambos guanajuatenses. Y él presentó esta cabeza que acabamos de ver, es una cabeza de águila, y le puso por nombre Águila Tendida, porque pareciera que va de veras tendida, ¿no? En ese vuelo así rapidísimo, bueno, así, por eso tendida. Y él explica que siempre el pico va a apuntar hacia la dirección a donde se dirigía en su siguiente paso Miguel Hidalgo. Únicamente va a hablar de los lugares por donde pasó Miguel Hidalgo. Entonces, encontré que fueron 260 cabezas las que se hicieron. La primera está hecha en cantera, esculpida en cantera, y es la que se encuentra precisamente en Dolores Hidalgo, donde dio Miguel Hidalgo el grito. Y a partir de ahí, 260. Está muy difícil encontrarlas, sobre todo. ¿Cuántas has encontrado? No he encontrado una lista, ¿no? No he buscado, yo creo, lo suficiente. Me tengo que ir a algunos archivos a ver si se encuentra este listado. He encontrado, yo creo que físicamente, que he visto yo alrededor de unas 15,
son muy pocas, contando con 260. He visto que por ahí han aparecido en fotografías o alguien me ha platicado, etcétera, otras 20 más, sobre todo en el norte de la República. Entonces imagínate todo el trayecto de Miguel Hidalgo para poder tener 260. La última se encuentra en Chihuahua, bueno, las dos últimas se encuentran en Chihuahua, una de ellas a donde se sepultó el cuerpo decapitado de Miguel Hidalgo. Cuando lo decapitaron y le quitaron, se llevaron la cabeza, el cuerpo se quedó ahí abandonado. Entonces los franciscanos que estaban ahí en las misiones lo recogieron y ahí lo sepultaron en su convento. Entonces ahí durante muchísimos años estuvo el cuerpo de Miguel Hidalgo junto con los otros fusilados también. Y entonces esa sería la última cabeza de águila, ¿no? La otra anterior fue donde estaba el hecho prisionero en su cárcel. Pero bueno, hay una donde hizo una misa, otra donde pasó y por ahí comió, otra por donde perdió la batalla de Aculco, otra que es en el Puente Calderón, donde fue la otra gran derrota de Miguel Hidalgo, y así, ¿no? Entonces, y a mí mi interés es que la gente, si llega a ver estas cabezas de águila, pues que sepa de qué se tratan, que son unos monumentos muy interesantes, muy importantes, que los cuiden, porque muchos de ellos están grafiteados. Por ahí me mandaron la fotografía de otro que incluso lo dinamitaron, entonces también están todos los fierros retorcidos. Que tengan más cuidado de eso y que, bueno, son monumentos interesantes porque nos marcan la ruta de uno de nuestros grandes héroes de la independencia, una persona que se lanzó a buscar una nueva forma de gobierno, ¿no? Una liberación, etcétera. Si quieres, fue muy romántico. Bueno, no estamos hablando tanto de Miguel Hidalgo como de la ruta que él marcó, y que las últimas águilas están desde que lo hicieron prisionero en Acatita de Baján, y de ahí se lo llevaron a pie, lastimándolo por el desierto, sin comer y caminando muy, muy maltratados, hasta que por fin llegaron a Chihuahua, ¿no? ¿Quiénes eran sus enemigos, estas personas que lo...? Pues los españoles, y los... Pero él era español, ¿no? No, él era criollo. Ok. Él era criollo. Y los criollos fueron los que hicieron el movimiento de levantamiento en armas, ¿no? Porque ellos no querían ya seguir bajo el régimen español, porque ya España, que estaba en crisis económica, necesitaba más de la economía novohispana. Entonces era una explotación tremenda a la economía de la colonia, digo, del virreinato de Nueva España, ¿no? Y no nada más de él, sino de los virreinatos que había en América. Y después viene la gran crisis de que Francia se apodera de España, pues no querían pertenecer a esta problemática europea, ¿no? Entonces era el momento de liberarse de España. Entonces quienes son los que presiden este movimiento son los criollos. Muy bien. Bueno, pues, y entonces, ¿has visto físicamente como unas 10, 12. Sí. Una está, por ejemplo, la más cercana que tenemos aquí al Distrito Federal, está en el Monte de las Cruces. Es carretera vieja, o federal, mejor dicho, la carretera federal a Toluca, y ahí pasando el Monte de las Cruces, yendo como hacia Huixquilucan, ahí se encuentra esta águila, ¿no? Que incluso la recién pintaron así muy bonita con las franjas verde, blanco y rojo. En la parte inferior de la cabeza del águila, va del pico hacia el cuello, y luego ahí viene una leyenda que dice libertad, y abajo viene una placa, básicamente en todas ellas, en las 260, que dice Miguel Hidalgo, la ruta de
la ruta de Miguel Hidalgo, ¿no? 1810, perdón, 1960. Entonces, Miguel Hidalgo era criollo, es decir, nació de... Padres españoles, pero nacido en Nueva España. Lo que es territorio mexicano ahora. Así es. Muy bien. Entonces, pues sí, ¿quién fue el encargado de construir todas estas águilas? ¿En qué sexenio se realizaron? Pues en el sexenio de Adolfo López Mateos, él convocó a este concurso, lo ganó, como te decía hace un momento, Tomás Chávez Morado. Ajá. Entonces esta águila fue determinante para que se ubicara ahí los lugares por donde había pasado Hidalgo. Y te decía yo, la primera que se hizo es en cantera, de ahí se sacaron los moldes para hacerse en concreto vaciado y colocarlas en todos los diferentes lugares, ¿no? Los 259 restantes. Muy bien, y curioso que, bueno, él se hizo sacerdote, ¿no? Se convirtió en sacerdote. Él estudió para sacerdote y tenemos varios sacerdotes, entonces el sacerdocio les ayudaba en ese momento como para tener muchos feligreses, ¿no? Para que la gente lo escuchara mejor. Pues había un gran respeto por los sacerdotes, ¿no? La gente creía en ellos. Ahora no tanto. Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay sacerdotes han perdido mucho. Yo creo que aquí viene mucho satanizar a los sacerdotes también, ¿no? Porque es como el arroz. Hay un granito en el arroz, es el que más se ve, todos los demás se pierden, pero tú vas a muchísimos lugares y los sacerdotes son muy buenas personas, ayudan a la gente. Claro que hay de todo, ¿no? De todo. Sí, sacan una película y sí, los medios de comunicación se encargan de darles con todo. Sí, exactamente. Es amarillismo periodístico, ¿no? Que es algo que siempre ha existido. Claro. Híjole, pues Tere, entre los otros sacerdotes famosos de la independencia son Morelos, Matamoros, y eran sacerdotes, ¿no? Así es. Y está la Guerra Cristera, ¿no? Que bueno, esa es otra cosa, mucho tiempo después, y ahí, bueno, acaban de sacar otra película, pero ahí hay el punto de vista de unos y de otros, ¿no? Entonces habría que ver algo más imparcial, ¿no? Hacer un estudio más concienzudo de qué pasó en ese momento y por qué unos dicen una cosa, otros otra, y llegar a un equilibrio histórico, ¿no? Los historiadores nos encargamos de ver las cosas desde el punto de vista imparcial y buscar cuál es el fondo o la realidad del asunto, ¿no? Y la historia que revisan los historiadores es verdad o está manipulada. Pues mira, durante muchísimo tiempo le llamaron la historia de bronce, o sea, una historia oficialista. Que tenía el gobierno decía qué puedes y qué no puedes decir como historiador. Pero desde hace ya algún tiempo, al haber libertad de expresión, ya hay estudios mucho más serios de lo que fue realmente, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo, ¿quién fue realmente Miguel Hidalgo? Entonces, eliminas todo aquello romántico que existía en su entorno. Incluso hay veces que a algunos historiadores se les pasa la mano de hacerlo tan humano, que dices, bueno, ¿y dónde quedó el momento loable de este personaje, no? Así es. Entonces, incluso en la revista de Relatos e Historias, es una excelente revista. ¿Dónde la podemos conseguir? Esta la consiguen en los puestos de periódicos, es en Sanborns, hay es una mensual, y aquí hablan acerca hay artículos, noticias de héroes de nuestra historia, pero sacándole un poco más lo que es la verdad. Por ejemplo, por ahí hay alguna que también habla de los niños héroes, entonces que no eran tan niños,
cómo fue más concebidos, o sea, haciendo más historia real, más aterrizada, no nada más así todo lo que es romántico que vemos que pues no podía haber sido, ¿no? Entonces, ni muy, ni tanto. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, y igualmente tiene página de internet, es www.relatosehistorias.com.mx. Así es. Y bueno, Sanborns, no se diga, en cualquier lado encuentras un Sanborns. Claro, y ahí la tenemos, ¿no? Muy sí, ilustrativa y bueno, de ahí muchos profesores de historia de preparatorias, ¿no? Universidades se pueden apoyar. E incluso, sí, claro. Y escriben muchos investigadores, ¿no? Esta es hermana, podríamos decir la hermana pequeña de sin por eso decir que es pequeña la revista, es muy importante, pero es la hermana de Arqueología Mexicana. Bien. Ok, ¿y quién la patrocina? Editorial Raíces. Editorial Raíces, ok. Muy bien. Pues muy interesante todo lo que nos has transmitido esta mañana, bueno, ya mediodía ya, y se nos acabó el tiempo ya. En otra ocasión, bueno, con tanta información que manejas, pues te esperamos para que nos hables de algún otro tema igualmente en específico. Cómo no, encantada, mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues todas las aportaciones que nos puedan dar acerca de los dos temas que platicamos, pues serán bienvenidos, muchas gracias. Ahí está, repetimos el correo que ya lo posteamos, es verdandi@terra.com.mx. Y bueno, algo último que quieras agregar. Pues es mucha la información que se maneja, es muchos los datos, pero espero que haya quedado más o menos claro y que todo lo que quieran aportarme para que me ayuden a esta investigación pues será muy bienvenida. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho. Aquí estuvimos en la entrevista con Murphy. Los esperamos el siguiente sábado a la misma hora, 12 horas, y hasta la próxima. Gracias.